Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Tenemos que hablar de política, a pesar de que el tema de Irán e Israel también sería para dar otro programa, pero ya como tenemos este domingo la consulta popular, no nos da el tiempo, lamentablemente. Necesitaríamos un programa de 3 horas, porque para dar el contexto de Irán e Israel hay que irse unos años atrás. Y por supuesto, esta semana nos hemos enterado, la semana pasada, que aparte de la consulta popular, el juicio de Carlos Polit se va a seguir llevando a cabo, como siempre. Ya se dio el ok para que se revisen 2 celulares y un iPad de Jorge Glass. Así que tanto consulta popular como caso Metástasis, como juicio a Carlos Polit, entre otras cosas, se sigue llevando en Ecuador. Así que hay mucho que comentar. Y para comentar esto, invité y aceptó nuestra invitación muy cordialmente Esteban Novoa. Él es abogado y analista político y hace unas semanas en la Universidad de Navarra, donde yo estoy estudiando, hicimos una especie de charla que se llamó Ecuador en la encrucijada. Y en esta charla nosotros nos propusimos comentarle a la gente, a los estudiantes internacionales, qué es lo que estaba pasando en Ecuador, porque todo el mundo aquí en la universidad decía, caramba, Ecuador ahorita es guerra civil, porque en enero ustedes saben, se metieron a TC, Ecuador era un desastre, la inseguridad, el narcotráfico, e invitamos a Esteban, yo no lo invité, lo invitó una amiga mía, Adriana Chiriboga Higgins, lo invitó y la verdad es que la gente se quedó encantada, así que yo dije, ¿por qué no lo vamos a invitar a radio? Nosotros lo conocemos muy bien acá en Ecuador, es panelista en Radio Centro y para mí es un placer que esté aquí. Esteban, querido, gracias por estar con nosotros, bienvenido a nuestra casa. Ricardo, un gusto estar contigo en este programa, poder compartir criterios, un análisis sobre el acontecer político nacional y poder también con tus oyentes compartir dicho análisis. Esteban, querido, muchísimas gracias. Te quiero preguntar, antes de ir a consulta popular, a Glass, a Poli, ¿qué te pareció lo de la Embajada de México? Ahora ya con el periódico de lunes, ¿no? Porque ya ha pasado, ya sabemos que las sanciones, bueno, no es que nos van a hacer un bloqueo ni nada por el estilo, se quedó ahí nomás el tema. ¿Tú qué te pareció al principio y ahora con el tiempo pasado, cómo lo viste? A ver, claro, con el periódico de lunes es más fácil analizarlo. Claro. Realmente en la semana pasada participé de un debate en donde analizamos este acontecimiento extraordinario realmente y realmente fuera de todo concepto plausible dentro Ujú, de un gobierno, pero se dio. Entonces, básicamente el criterio que yo he sostenido es que hay que ver las cosas en su contexto, hay que ver las cosas por qué pasaron, hay que analizar las razones por las que se dio la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada y la decisión del presidente Daniel Noboa. Y esto se da principalmente por responsabilidad del presidente de México, por la imprudencia del presidente de México, por la injerencia del presidente de México en los asuntos exteriores de otros países, que ya es repetitiva, no simplemente con Ecuador. De hecho, claro. recordemos que México ha roto relaciones diplomáticas con Bolivia y con Perú previamente por dar asilo diplomático tanto a Evo Morales como a Pedro Castillo y ahora a Ujú, Jorge Glass. Entonces, México está jugando la política y en este juego de política creo que se ha tenido que llevar la peor parte, ujú, en donde a pesar de que la irrupción en la embajada es una flagrante violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y una flagrante violación a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas de las embajadas en otros países, que es ujú. un concepto sagrado en derecho internacional, a pesar de eso, creo que la peor parte se la está llevando México, porque México está haciendo el ridículo internacional, a pesar de que Ecuador sabe y conoce que tomó una decisión reñida Ujú. con la Convención de Viena y violó, valga la redundancia, la inviolabilidad de la Embajada Mexicana. Las razones por las cuales Ecuador ha explicado su actuar terminan convenciendo un poco a la comunidad internacional y a la gente, no en el hecho de que Ecuador no se haya justificado, sino Ujú, en el hecho de que lo que ha hecho México es impresentable. ¿Ya? claro. Entonces tú tienes una resolución inicial de la ONU en donde Ecuador sale bien librado del asunto. Ecuador lo condenan, ok, lo condenan enérgicamente, pero en dos de esos 6 puntos se reprocha a México. Claro. Y teniendo en cuenta que México ni siquiera fue a las reuniones de la OEA. En Sí. México, AMLO desmerece a la OEA y con este precedente de los socialistas del siglo XXI, en donde quieren armar otro sistema interamericano de derechos humanos. Recordemos que Correa también despreciaba a la OEA y decía que debía armarse otro sistema.
y Claro, cuando le luego, conviene, cuando le conviene. así es, cuando les Sí, conviene sí vale la OEA y cuando no conviene no vale la OEA. Entonces, a pesar de que México no haya ido, creo que México se está llevando la peor parte de esto y lo digo ahora mientras no hayan sanciones a Ecuador por parte de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Es decir, México sí interpuso una demanda ya y mientras no hayan esas sanciones no puedo hablar de que Ecuador se ha llevado la peor parte. claro. Y digo que México se ha llevado la peor parte porque sus diplomáticos no están en el país, se Ujú, fueron y Jorge Glass está preso, que fue a quien le dieron asilo. Entonces, claro. Ecuador ha logrado respetar su institucionalidad, como bien digo, a costa de una violación del derecho internacional, que eso es innegable. Y creo que el presidente lo sabe y todo su gabinete lo sabe. Simplemente Claro. en lo que han estado es en tratar de explicar por qué lo hicieron. Total, total. Esteban, y en términos de popularidad, eso también sería interesante. Yo creo que va a pasar muy poco tiempo, a pesar de que, bueno, cada uno confía en las encuestadoras que cree. Sedatos, de hecho, sacó una encuesta hace poco de que aparentemente 54,6% de los ecuatorianos votarían sí en la consulta popular. ¿Tú crees que lo de la embajada, porque se decía que la popularidad de Noboa venía bien? De hecho, la última vez que conversamos, la popularidad de Noboa, según encuestas, rondaba en más del 60%, o sea, en un porcentaje alto. ¿Tú crees que lo de la embajada sirvió para dar el golpe final a favor de Noboa para esta consulta popular, que como sabemos en parte también es un termómetro de la popularidad del presidente? ¿O tú crees que quedó empate el tema de la embajada y se va a la consulta popular como se estaba antes del suceso? Mira, eso es muy difícil de determinar, pero y cabe en el campo de la especulación hasta que veamos los resultados de la consulta. Claro. Ujú. Pero sí creo que tuvo un golpe de efecto, sí sabes. Creo que sí ha tenido un golpe de efecto en la población, a pesar de que quizás la gran mayoría de la población ecuatoriana no está al día en los temas políticos y en los detalles, pero sí se enteraron de que Ecuador irrumpió en la embajada para coger preso a Glass. Es decir, Claro. es un hecho que ha llenado las redes sociales y llenado los diarios y la prensa, por tanto la gente sí se ha enterado. Y de lo que he podido ver, inclusive es gracioso, por ejemplo, en un colega de la radio, en Radio Sucre, Vicente Rodadito hace una encuesta por teléfono y la Ajá. encuesta quedó 100 a 0, o sea, las 30 llamadas que recibió, todas de acuerdo con el actor del presidente. No te puedo creer. Entonces, sí te da un termómetro, no te digo que sea una encuesta, pero te da un termómetro en relación a lo que la gente ha pensado respecto de coger preso a un criminal que se estaba refugiando, acolitado por una embajada que no debió otorgar el asilo. Más allá de si es que conocen que el asilo es lícito o ilícito, la gente sabe que Jorge Glass tiene dos sentencias condenatorias ejecutoriadas en su contra, una por asociación ilícita por el caso de Brecht, que inclusive peor favor le hace el tema de Polito, porque revive todo lo que ya vivió el Ecuador en el caso de asociación ilícita. Y aparte tiene una sentencia por cohecho. Entonces, ya el país también, inclusive tú en las encuestas ves que el principal problema del país es la inseguridad. Y la Ujú. inseguridad está muy, muy cerca del problema de la impunidad. Entonces, una vez que ya tú luchas contra la impunidad y dices, este señor tiene que estar en la cárcel, y lo metes a la cárcel, como ya ha venido pasando desde Metástasis y con las peleas que la fiscal ha venido librando, Ujú. sí creo que puede ser un golpe de efecto. Ahora, en las encuestas vemos que la pregunta que menos aceptación tiene claramente es la del contrato por horas. Aún Sí. así va ganando el sí. Ujú. Hay que ver cómo se comporta la población el día domingo y si está de acuerdo con esto. Yo creo que todas las otras no hay duda de que va a ganar el sí. La única que está en duda para mí es la del contrato por horas. Y creo que Novoa, el momentum de Novoa sigue en alto. Ujú. Y fruto de eso es las deserciones que han habido en el Partido Social Cristiano y en Revolución Ciudadana. Hace poco en el Partido Social Cristiano se fue Lucía Jaramillo. Recordemos Ujú. que votó a favor de la iniciativa del presidente en una ley que en la ley del IVA, el Partido Ujú. Social Cristiano le pidió explicaciones y ella se fue. Y la semana pasada se fueron tres asambleístas de Revolución Ciudadana. Ujú. Por tanto, el presidente o se mantiene en su popularidad o está creciendo. Y yo creo que la curva descendente del presidente podría venir no ahora, sino una vez que haya pasado suficiente tiempo con el IVA arriba Ujú. y la seguridad siga mal. Yo creo que Total. ese va a ser el caballo de batalla del presidente, la inseguridad
y el haber subido el impuesto para combatir la inseguridad. El contrato por horas, yo creo que sí hay un debate. Quisiera pedirte un concepto a ti personal, porque he escuchado a muchísimos, se podría decir que activistas por los derechos de los trabajadores, gente con alma sindical, por decirlo de cierta manera, dicen que el contrato por trabajos va a significar volver a la precarización laboral y a que los trabajadores pierdan sus derechos y todo este tipo de cosas. Esto de contrato por horas es algo que vemos en países primerísimo mundo. ¿Tú crees que podría funcionar en Ecuador realmente? A ver, ahí el análisis es complicado, pero baste decir que las personas que alegan que el contrato por horas va a precarizar las relaciones laborales, simplemente tenemos que ver empíricamente a dónde migra la población pobre de nuestros países, del tercer mundo de América Latina. Migran a un país que tiene el contrato por horas. Ujú, Entonces, realmente a lo que la gente le interesa es poder trabajar, a lo que la gente le interesa es entrar al mercado formal, ujú, no que le estén diciendo bajo qué modalidad de contratación lo pueden contratar. Y si nos fijamos, a ver, en Ecuador ya existe el contrato de jornada parcial, ojo, en Ecuador ya correcto. existe el Sí, contrato de sí. jornada parcial, que es básicamente un contrato por horas, Ujú, sino que es una jornada reducida, ¿ok? En Ecuador también existe ya el contrato de destajo, el contrato por obra, etcétera, etcétera. Existen existen algunas, no miles, existen algunas formas de contratación. Y esto es ujú, simplemente introducir otra. Ahora bien, ellos están diciendo, la tara ideológica los lleva a decir que con esto los empresarios van a terminar las relaciones laborales de todos los trabajadores y van a contratar solo por horas. Eso es una falacia inmensa, ¿ya? ujú. Del tamaño del propio Ecuador. ¿Por qué? Porque no están teniendo en cuenta, pero ellos lo saben, pero no están teniendo en cuenta dentro de sus argumentos que para desvincular a las personas los empresarios tendrían que pagar millonarias indemnizaciones, pero Correcto. millonarias indemnizaciones. Y Sí, sí. tampoco están teniendo en cuenta, porque parece que para ellos, ya, por la tara ideológica, como digo, para ellos no importa el dinero que viene invirtiendo el empresario en el empleador en un trabajador. Ujú, Recordemos que cuando tú contratas a una persona, hay una transferencia de conocimiento, de know-how y de goodwill y de todas las cosas que tiene la empresa, total. ¿verdad? Inclusive en todos los contratos de trabajo hay una cláusula de confidencialidad para que el trabajador no divulgue la información que aprende. Por Ujú, tanto, todo el dinero de los sueldos que se invierten no solo se invierten por el trabajo productivo, sino por la capacitación que uno le da al trabajador. ujú. Entonces, no es fácil para una empresa, por ejemplo, a un trabajador que opera una máquina inmensa, no es fácil decir, ¿sabes qué? Ya porque hay contrato por hora, ya no te quiero, te vas y contrato otro. No es Claro. fácil. Tienes que pagar la indemnización y tienes que enseñarle al otro que viene a usar la máquina. Por Ujú, tanto, no es cierto que todo el Ecuador va a migrar del contrato indefinido, por ejemplo, al contrato por horas. Y tanto no es así que, por ejemplo, en la pandemia, cuando se ujú, aprobó la ley de apoyo humanitario, se devolvió al Ecuador el contrato a plazo fijo. Se llama contrato especial emergente. Es decir, un ujú, contrato que tú puedes firmar por 6 meses, por un año y renovarlo una sola vez. Luego se convierte en indefinido. La pregunta que se hace es, ¿el Ecuador se convirtió en un país de esclavos? No. ¿El Ecuador hay precarización laboral por haber devuelto el contrato a plazo fijo? No. Correa lo quitó en 2015, por si acaso. El ujú. contrato por horas existió hasta 2008, que se aprobó la Constitución de Montecristi. Y Claro. durante todo ese tiempo, realmente lo que sí contribuía a evadir un poco las normas laborales era la tercerización, no el contrato por horas. Y no se está preguntando por la tercerización. Lo que se está preguntando es si puedes contratar por horas. Inclusive el trabajador puede trabajar para más empleadores, siendo contratado por horas y Claro. tener los beneficios. Y dicen que no vas a tener los beneficios del IES, etcétera. Eso es mentira. Vas a tener que estar afiliado al IES, solo que proporcionalmente, como no te van a pagar el sueldo entero, que ya sucede en la jornada parcial, ¿ya? Ujú. Te pagan solo por las horas trabajadas y puedes trabajar para más empleadores, pero con beneficios sociales. Es decir, cada vez que te van a contratar, tienen que en principio aportar al IES. Entonces, no veo yo realmente, es fácil para la gente que tiene empleo o para Ujú. estas personas que medran de la clase trabajadora sin ellos trabajar realmente. Claro. Es fácil quejarse, pero es difícil decirle a una persona desempleada que está buscando trabajo desesperadamente, no, no te voy a dar trabajo así sea por horas, por el hecho de que ideológicamente no es compatible con nuestro pensar, ¿no? Totalmente. Esteban, entonces, tú das por cerrada la consulta aparte de esta pregunta y después ¿qué? A ver, la única que también que por ahí puede tener un problema es la del arbitraje internacional, pero esa es inclusive más difícil de explicar.
claro. Entonces, creo que si es que vas a votar sí en todas las de seguridad, que deberías Ajá, votar sí en todas las de seguridad, es decir, debería el país aprobar la extradición ya, luego inclusive de haber probado lo metido que está el crimen organizado transnacional en nuestras instituciones, en nuestro Estado, luego del caso Metástasis y del caso Purga y del caso Plaga, eh, creo que el país va a votar a favor. sí. Ahora, lo siguiente ya, Perdón, Esteban, algo sí. que me parece interesante, que me gustaría que se hagan más encuestas al respecto, es que yo vi que solo el 24,6%, según un encuestador, solo el 24,6% de los ecuatorianos entienden a profundidad las preguntas. Yo te pregunto, ¿tú crees qué porcentaje de los ecuatorianos tú crees que va a votar, digamos, sí, no, sí, no, sí, no, a referencia de su criterio personal, etcétera? ¿Y qué porcentaje tú crees que votan en plancha, como se podría decir? Yo creo que la gran mayoría vota en plancha. La gran mayoría Sí. vota en función de la simpatía o no del presidente. Ujú, Lo hemos visto en muchísimos ejemplos. Ahora, por ejemplo, cuando se preguntó para la privatización del IES en la época de Sixto Uramballén, en el año 95, ya al final de su gobierno, perdió. claro, Entonces, ahí no sabría decirte, en ese caso, por ejemplo, no sabría decirte si fue una votación ideológica o un plebiscito sobre el presidente. claro, Ahora, yo creo que las preguntas de Lazo sí fueron claramente un plebiscito, fue una consulta plebiscitaria sobre la popularidad del presidente Lazo. Y de claro. hecho, creo que hoy en día se va a aprobar, la pregunta de la extradición se va a aprobar. Ujú, Y las preguntas sobre seguridad se van a aprobar. ujú. Entonces, realmente es difícil contestar eso, pero creo que la gran mayoría de la población va a votar en plancha sobre el sí o sí no en función de lo que aprueba al presidente, excepto creo que puede suceder que la pregunta del trabajo por horas sea la única en la cual la mayor parte de la población esté consciente de que tiene que votar no, a pesar de que el otro puede votar sí, o al revés, o que tiene que votar sí y vota en algunas otras no, pero a las finales creo que esa es la única pregunta que va a tener el mayor análisis por parte de la población. ¿Tú encuentras en tu lista, en tu diccionario, en tu cabeza algún argumento para estar en contra? Yo sigo sin entender, o sea, yo sigo sin entender aún cómo se puede hacer un caso en contra de la extradición, ¿no? No, no hay, es simplemente un interés politiquero. Quiero pensar, ojo, de buena Ujú, fe, que es un interés politiquero simplemente para que no se le apruebe la consulta a un contrincante y le vaya bien. ya, Eso era eso quiero pensar. Yo no me atrevo a acusar a nadie de que está ligado con el narcotráfico, etcétera, mientras yo no tengo pruebas. Yo no tengo pruebas de que eso es así. Por tanto, no ujú, lo voy a decir, a pesar de que en el espectro político, al momento en que hicieron campaña por el no, el espectro político los acusaba de estar aliados con los narcos. ¿Ya? claro. Yo no lo voy a decir, pero quiero pensar que es un tema simplemente politiquero, eh, por el cual no quieren darle una victoria a un presidente contrincante que pues truncaría el interés presidencial de ellos, porque a ellos lo que les interesa es la presidencia, ojo, es lo que Tal más cual. les interesa. Entonces, realmente, a ver, y parte del argumento, ojo, parte del argumento para que veas lo flojo que es el argumento es decir que la extradición no va a solucionar el problema, Ujú, ¿ya? Pero nadie te está diciendo, ni el que te propone la pregunta te ha dicho que la extradición va a solucionar el problema. La claro. extradición va a ayudar a combatir el problema, que es distinto. Ujú, Nadie está planteando que la extradición va a solucionar el problema. Y ellos te dicen, fíjate que en México no ha funcionado, fíjate que en Colombia no ha funcionado. Bueno, pues, pero al menos en México el Chapo está en Estados Unidos. ya, Y en Colombia, luego de la batalla encarnizada que hicieron los extraditables en su momento, en los 80, del grupo ujú, de Pablo Escobar, Colombia tiene una herramienta para combatirlos, tiene una herramienta para disuadir y para pelear. Y eso es lo que queremos, nada más, la herramienta del crimen organizado transnacional, es decir, de los crímenes que tengan efecto en otros lados. ujú, ¿A cuenta de qué aquí vamos nosotros a guardar, pues, sobre pretexto que sean ecuatorianos, vamos a guardarlos aquí en lugar de dárselos a las autoridades que tienen que juzgarlos? Porque no es que los van a juzgar por cometer delitos en Ecuador. ujú, Si cometen delitos en Ecuador, los juzgamos nosotros. claro, Los juzgan por cometer delitos que tienen efectos allá y les tal da cual, terror una prisión en Estados Unidos. tal Entonces, cual. realmente no encuentro argumento. Como te digo, el argumento es que de ellos es que esto no soluciona nada. No, amigo, es que nadie te está diciendo que esa es la solución. Te estamos diciendo que es una herramienta eficaz para poder combatirlos. Punto. Tal cual. Esteban, Metástasis. Se viene el juicio a Carlos Poli, como dije, el tema del celular de Glass y todo este tipo de cosas. ¿Cómo crees que se lleve a cabo por delante? ¿Tú crees que seguirán cayendo, digamos, como fichas en dominó algunos o saldrán airosos algunos?
A ver, el juicio de Carlos Poli lo que ha hecho es en un timing impresionante, porque coincide con que lo cogen preso a Glass en la embajada mexicana. Es que pareciera, perdóname Esteban, pareciera, pero en el buen sentido de la palabra, no quiero hacer ninguna conspiración maliciosa, pero parecía, el timing, como tú lo dices, yo también lo pensé, es perfecto. Es como si hubiesen ordenado, bueno, cuando se acaba esto, ponemos esto, y parece que ya el guión está marcado, no de mala fe, lo digo de buena fe. ¿Ah? Ujú. Sí, parece un guión de una serie. Sí, Terminó un capítulo y comienza otro, pero el anterior continuará. ¿Te acuerdas cuando sale ya, continuará? Ya, sí, sí, el sí. siguiente inmediatamente conecta con el otro. Entonces, a ver, lo que ha hecho el juicio de Carlos Polit es contarnos cosas que ya sabíamos, ojo, pero como la memoria es frágil, hay que recordarlo. Ujú, Entonces, lo que el juicio de Carlos Polit viene a hacer es enjuiciar a Carlos Polit, que es la razón por la cual está prófugo y fue destituido de la Contraloría General del Estado, que es por el aceptar sobornos de Odebrecht. Y dentro de ese esquema de sobornos estaba inmiscuido el tío del expresidente Glass, Rivera, Ricardo ujú, Rivera, que pues falleció de un infarto hace un par de años, en donde en principio se lo acusa a Glass de ser parte de esta asociación con el tío de ujú, tomar los sobornos. Entonces, eh, yo creo que el juicio nos cuenta pocas novedades, pero nos refresca la memoria de ujú, qué es lo que sucedió y por qué en primera instancia Glass tuvo una primera condena. Aquí no hay ningún perseguido político, aquí no hay lofer. Aquí ujú. se ha comprobado mediante transferencias que se pagaron sobornos para que Odebrecht regrese al país, se le eliminen las glosas y sea contratada en las obras de infraestructura más importantes del país. Por tanto, el caso es clarísimo. Aquí no hay persecución política, por lo cual no cabía tampoco el asilo de México, ¿no? Eh, pero bueno, y respecto del celular que me comentabas, ahí hay una teoría en principio de si es que va a poder ser utilizado el celular explotado de Glass porque la Corte Nacional de Justicia, al momento de resolver el habeas corpus que presentó la semana pasada, determinó que la detención había sido ilegal. Y hay un Ujú, problema en la legalidad cuando la detención es ilegal y lo que obtienes mediante una detención ilegal intentas explotarlo. Hay una teoría que se llama la teoría del árbol envenenado, es decir, en donde si es que el tronco nace envenenado, se envenenan ujú, todas las ramas. Y una de claro. esas ramas es la explotación del celular. No sé cómo la fiscalía va a argumentar de que no ha sido ilegal la explotación del teléfono, a pesar de haber sido ilegal la detención. Creo que hay un argumento por parte de la fiscalía en decir, yo puedo explotar el celular porque él es un condenado él tiene sentencias ejecutoriadas y una vez que ya estuvo detenido, yo puedo obtener sus pertenencias. Pero vamos a ver si es que eso puede ser utilizado en el juicio y ese es un nuevo punto que ha puesto el correísmo, lo pone en debate con los tweets de Rafael Correa, que como tú bien dices, está lamentablemente desesperado. Bueno, no sé si lamentablemente, pero está, eh, está, está desencajado realmente. Y lo veo mal, Sí, porque ha sufrido bastantes golpes y este domingo, en principio, debería sufrir otro con la consulta, ¿no? sí. Esteban, para finalizar y agradecerte, quiero preguntarte, llevamos, desde que Rafael Correa salió del poder, han pasado 7 años, 2017, Moreno ganó las elecciones, después las gana Lasso, estuvo muy cerca, siempre elecciones apretadas, más que nada esta última que parecía que iban a ser 10 puntos de diferencia, no fue el caso, fueron apenas dos o tres, si no me equivoco, 52-48, algo por el estilo. Y pareciera que a perpetuidad de la Revolución Ciudadana siempre va a seguir compitiendo en estas elecciones de esta manera. Y que tal vez el techo les perjudique, pero que van a mantener este voto duro. Esto que está sucediendo en este momento es un punto y aparte, sí va a ser un golpe contundente o la gente lo dejará pasar como ha pasado durante estos años y seguirán apoyando al movimiento y seguirán siendo fieles al expresidente. Mira, vi una encuesta súper interesante que te mide cuatro de las provincias más importantes del país. Te mide Guayas, te mide Pichincha, Azuay y Manabí, ¿ya? Ujú, Y te mide la popularidad del presidente en esas cuatro provincias. Y resulta que en Azuay, que es una provincia tradicionalmente de izquierda, en Azuay tiene una aceptación y esto a marzo,
Ujú. tiene una aceptación del 70%, que es altísimo en Azuay. En Pichincha tenía de aproximadamente entre 35 y 40. ¿Y cómo se explica eso? Si él ganó las elecciones en Pichincha, eso se explica por el pacto legislativo. Porque en Claro. Pichincha, la gente que es muy anticorreísta, ¿ya? Tiene una resistencia muy grande el correísmo en Pichincha, vio mal este pacto el pacto legislativo que tuvo él con los socialcristianos y con el correísmo. En Guayas, en cambio, tiene aceptación del 60%, y en Ujú. Manabí, obviamente, tiene el 30%, que eso sigue y seguirá siendo bastión correísta. Pero quiero fijarme en Guayas y Pichincha. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que él ganó en Pichincha por goleada, ¿ya? Y su aceptación estaba baja en Pichincha a marzo, ¿ya? Mi Ujú. lectura es que en Pichincha bajó por el pacto legislativo, por el pacto con Correa. Ok. Pero esa aceptación puede subir ahora que cogió a preso Glass. Es decir, él puede revertir eso y reconciliarse con su electorado en Pichincha, porque aparte no hay más liderazgo, Ricardo. No hay más. Es el correísmo o Novoa, o Jan Topic, que aparece por ahí. Fernando Villavicencio lamentablemente ya no está con nosotros. No veo más liderazgo. Entonces, si en Pichincha él repunta por haber ya roto con el correísmo, porque ahorita ya rompió, ya no hay forma de hacer las paces, ojo, ya es Claro. guerra. Ujú. Eh, y en Guayas tiene tal aceptación, es decir, aceptación del 65, ya él creo que se ha convertido en una figura en provincias que no son Manabí, ya él es el principal contendor de las elecciones de febrero. Olvídalo, la elección está muy cerca como para que haya una hecatombe en su popularidad. O sea, ¿tú Eh, crees, digamos, no ves una posibilidad muy cercana que el correísmo se quede fuera de segunda vuelta? no sé si se quede fuera de segunda vuelta, lo que veo es que no va a quedar primero en primera vuelta. Ya. Lo que estoy viendo es eso, es que es primera vez que puede suceder que no quede primero en primera vuelta, ¿ya? Ujú. Y eso va a ser un golpe tremendo porque le quita la fuerza legislativa. Sí. El presidente jala a la lista de asambleístas. Sí. Entonces, como te digo, lo único que creo yo que podría derrumbar, porque hasta ahorita se le han alineado los astros al presidente Noboa, ¿ah? Todo le sale bien. El Sí. pacto legislativo le salió bien, aprobó 5 leyes y ya se peleó. Y no les dio Ujú. nada, les dio la comisión de fiscalización, en donde ya inclusive, astutamente, metieron juicios políticos a los ministros de Lazo, injustificados a propósito, metieron Ujú. juicios políticos a los ministros de Lazo porque los juicios políticos tienen que ser tratados cronológicamente. Claro. Entonces, ya antes de que pongan los juicios políticos a la canciller Sommerfeld y a la ministra Palencia, hay 2 o 3 juicios políticos a los ministros de Lazo, con lo que no van a alcanzar a tratar los juicios políticos dentro de esta presidencia hasta febrero, por los plazos que establece la ley de la función legislativa. Esteban, ¿tú crees que Daniel lo pensó? ¿Tú crees que lo planeó como ahorita lo estamos agendando? No sé si él lo habrá ¿Tú pensado, él crees fue que Daniel asambleísta, dijo, él tú fue crees que Daniel asambleísta. dijo cuando llegó, dijo, ok, vamos a portarnos así suavecito con el tema del correísmo, darles un par de cositas, que la gente nos critique porque nos aliamos con ellos, aprobamos este tipo de cosas y ¡paf! Hacemos el tema de la embajada, se acabó el negocio. ¿Tú crees que se No, pues, pensó previamente todo esto? es que el tema de la embajada era imposible saberlo cuando él estque pactando, a pesar de Bueno, que, ya, de que pero Glass ya ya había bueno, pero entrado. quitando el tema de la embajada, o sea, la hecatombe de la relación, se podría decir, el parteaguas. A ver, yo creo que dentro del análisis él dijo, yo necesito estas 4 o 5 leyes, ya, Mm. inclusive necesito subir impuestos porque, a ver, el conflicto armado interno es un pretexto. Ecuador tiene un problema de caja crónico. Entonces, Ujú. solo la subida del IVA iba a producir una recaudación mayor y, en teoría, balancear algo la caja fiscal y tener mejores números para que te sigan prestando plata, por ejemplo, las multilaterales. Entonces, yo creo que él, no sé si se planteó todo esto como ha salido, pero Ujú. se planteó las ventajas y desventajas de un pacto habiendo visto la experiencia que tuvo Lazo, en donde le boicotearon absolutamente todo. Y Claro. esta era un complot permanente en la Asamblea. Él dijo, así no voy a poder gobernar. Por tanto, ¿qué quiere? ¿Qué les puedo dar? Bien, al Partido Social Cristiano lo que quiere es la presidencia de la Asamblea, que Henry Clark ha estado detrás de eso desde hace mucho tiempo. Ok, dásela. Ujú. La segunda vicepresidencia, la primera vicepresidencia, dásela al correísmo. Ujú. La comisión de fiscalización, mientras sean mis amigos, no me van a estar fiscalizando, dáselas. La Ujú. comisión de justicia, dáselas. Ok, pero se ha venido probando porque el análisis creo que sí pudo haber hecho el presidente Novoa, es decir,
a ver, le doy la Comisión de Justicia. Cuando me llegue una reforma sobre la justicia, la veto. Claro. Entonces, eso sí quizás pudo haber pasado. Fíjate que en la reforma al COIP, que modificaba el recurso de revisión, metiendo pues como causales de recurso de revisión informes de organizaciones de derechos humanos para poder revertir la sentencia del caso Sobornos, Ujú. eso no pasó, porque no tuvo los votos en la Asamblea, no lo dieron ni el Partido Social Cristiano ni ADN. Entonces, creo que el presidente ha dado poco, en términos generales, ha dado poco, pero le ha servido a él de mucho. Entonces ya ahorita, ya la guerra, ya que se fue a la guerra, ya ahorita él aprobó 5 leyes. Oye, más leyes de lo que Lazo creo que pudo aprobar en 2 años. Tal cual. Entonces, le ha salido, en principio le ha salido bien, le ha salido bien. Y mira, de aquí a 6 meses nadie se va a acordar de esto. O sea, como te digo, la política es tan dinámica Ujú. que de aquí, si la guerra es encarnizada, porque lo va a hacer, pero si él va concretando deserciones en Revolución Ciudadana, a la final es el análisis, como decimos, el análisis con el periódico del lunes, el análisis en diciembre va a ser, esto fue una jugada maestra, a que Claro. mate, porque a la Tal cual. final le da a él una base de asambleístas, porque todos estos asambleístas igual tienen sus células, ojo, en sus provincias y todo, o sea, la gente se mueve. Ya. Entonces, si es que él en su lista de asambleístas de las próximas elecciones incorpora algunos de estos, eh, y él, si no le golpea el tema de la inseguridad con los impuestos, que es lo único que veo yo, ojo, es lo único que veo yo que lo puede golpear duro. Es Ujú. decir, que en octubre o en noviembre las calles estén llenas de sangre y el pueblo siga pagando 15% de IVA. Tal Ese, cual. ese es ese es el punto débil de él, yo creo, pero que para él es una oportunidad tremenda, porque si termina solucionando el problema, oye, va a sacar una votación espectacular, creería yo. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.